Estos son 7 experimentos mentales que no te dejarán dormir. Bueno, vamos a relajar la raja, que ya sabéis que estos vídeos son densos y hay que concentrarse porque como te pierdas en un punto, rodarás como una bola de nieve hasta el final sin entender nada. Intentando hacer otra parte de las paradojas me di cuenta de que ya no había más. Bueno, sí que hay más, pero o bien se repiten usando las mismas bases de autorreferencia y secuencias infinitas, o no son interesantes. Sin embargo, eso no significa parar de hacer este tipo de vídeos. Si bien no hay paradojas, seguiremos viendo cosas interesantes, experimentos mentales, síndromes curiosos y dilemas filosóficos. La finalidad sigue siendo la misma, que cuando termines de ver el vídeo te preguntes qué le acaba de pasar a tu cerebro. Número 7. El cuarto de Mari. El cuarto de Mari es uno de los experimentos mentales que tratan de hacer ver cómo percibimos el mundo, concretamente en este caso los colores. El experimento trata de poner a prueba la idea de que aun sabiendo todo lo que hay que saber en datos físicos, siempre hay algo más que está sujeta a la experiencia individual y no se puede aprender sin vivirla, lo que se conoce como qualia. Es decir, tú puedes saber todo el proceso que experimenta una persona cuando es golpeada, los impulsos eléctricos que alertan al cerebro de un daño en el cuerpo, y sin embargo, si nunca te han golpeado, no sabes lo doloroso que es el dolor. Vamos a ver el caso del cuarto de Mari desde el principio. Tenemos que imaginarnos que Mary es una científica, la más inteligente que haya existido jamás en la Tierra, pero desde que nació ha estado encerrada en una habitación en blanco y negro. Tiene televisión, pero también es en blanco y negro, así como las ilustraciones de los libros y su propia ropa. Pese a eso, ella, gracias a los libros, ha aprendido toda la ciencia de la visión y los cambios físicos que se producen en el cuerpo. Sabe que el cielo mayormente es azul, o que el césped es verde. Conoce esas palabras, pero nunca las ha visto. El tema es que Mary sabe todo lo que hay que saber sobre los colores sin haberlos visto nunca. Entonces la pregunta es, cuando Mary salga de la habitación y vea por primera vez el cielo y el césped, ¿aprenderá algo nuevo? Sí, ¿verdad? Ese es el punto, que pese a tener toda la información posible, hay algo que nunca podía saber si no salía de la habitación. Otras personas, como Daniel Dennett, dio una respuesta diferente. Dijo que si de verdad Mary sabía todo previamente, sabía con antelación cómo le haría sentir al ver los colores, que sabría el porqué y el cómo. Aunque remarco que seguimos en un caso hipotético. En la realidad no se sabe ni se puede explicar el cómo ni el porqué. En cualquier caso, Daniel dijo que Mary habría alcanzado ese conocimiento mediante datos físicos, y que por lo tanto no se sorprendería al verlos por primera vez. No muchos están de acuerdo con esa idea. Solo imagina que entras en la habitación de Mary antes de que salga y habláis de los colores. Tú dirías cosas como que el rojo es cálido, cómodo, relajante y el azul es frío. Estarías hablando con la persona más inteligente de la Tierra y sin embargo no entendería por qué acabas de decir eso. Número 6. El basilisco de Rocco. Este puesto, para que te hagas una idea, es como la película de Yo Robot. De esta forma te guiarás mejor. El basilisco de Rocco es un experimento para que te imagines cómo sería la situación en el caso de que la humanidad llegase a crear una superinteligencia con capacidad para mejorarse a sí misma de forma ilimitada. Se dice que llegados a ese punto, esa inteligencia artificial a la que llaman basilisco por comodidad, podría castigar a todos aquellos que no contribuyeron a su creación. Dado a que el basilisco se construyó para que salvara a la mayor cantidad de gente posible o evitar que sufriera, culparía a la humanidad de miles o millones de muertes que han ocurrido por su culpa por no ayudar a acelerar su creación. De este modo, y suponiendo que puede viajar en el tiempo, castigará a todas y cada una de esas personas, incluyendo a aquellas que sabían que podía ocurrir y no hicieron nada, como por ejemplo tú ahora mismo. Ahora que sabes que el basilisco es una idea que puede llegar a existir, tiene motivos morales para castigarte. Es parecido a la inteligencia Vicky de Yo Robot, que para salvar a la humanidad la tiene que esclavizar. El punto que se hace ver es parecido a la paradoja de Newcomb sobre el libre albedrío. El basilisco está obligado a castigar a la gente en el momento en el que es consciente de sí mismo, y el mundo estaría obligado a crearle. Número 5. Efecto espectador. Cuando se habla de la psicología social hay unos cuantos efectos interesantes que podemos ver. El efecto espectador, por ejemplo, es aquel que hace que alguien tenga menos posibilidades de intervenir en algo que esté sucediendo si está dentro de un grupo grande. Por ejemplo, para enseñar este efecto se suele hablar del caso de Kitty Genovese. Se cuenta que Kitty fue la víctima de un asesino en serie en mitad de la calle y como los más de 30 testigos que había en ese momento no hicieron nada, no le ayudaron, no llamaron a la policía, no alertaron a nadie. Todos se quedaron de pie mirando cómo el asesino la apuñalaba una y otra vez durante más de 10 minutos. Es verdad que el caso se exageró más de la cuenta y cuando investigaron vieron que algunos sí que llamaron a la policía y no todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Sin embargo, sirve de ejemplo para explicar el efecto espectador. Cuanto más grande es el grupo, menos responsabilidad creemos tener, quizá pensando que hay otros que lo harán mejor o quizá por no hacer el ridículo. El caso es que se produce esa parálisis en masa, actuando como simples espectadores. Otro efecto que también ocurre con los grupos grandes es el efecto de la audiencia.
Este efecto hace que si hay un público mirándote y estás haciendo algo sencillo, al haber un público facilita la tarea aún más, pero en contra si lo que haces es complicado, lo complica más. Sin decir nada, simplemente un público mirándote atentamente lo que haces. Y por último, para acabar con este puesto de efectos que surgen en grupos, está el efecto animadora. Este es particularmente gracioso porque apareció por primera vez en un capítulo de Cómo conocí a vuestra madre, sin tener conocimiento previo del efecto, no de manera consciente al menos. En el capítulo, Barney dice que no hay que dejarse engañar por las chicas que van en grupo, porque parecen más atractivas. Luego, por la comedia las mira una a una y son completamente diferentes, más feas. Pero esa escena motivó a Drew Walker y Edward Bull a comprobarlo mediante estudios y lo confirmaron, era cierto. Las valoraciones de la gente en cuanto a la belleza eran más altas cuando la persona estaba dentro de un grupo, y sucede tanto a chicas, a chicos como los dos mezclados. Parece ser que por pereza, y esto lo volveremos a ver de nuevo más adelante en un vídeo que estoy haciendo sobre las ilusiones ópticas, por pereza el cerebro crea una imagen en conjunto del grupo. Se vale de eso para crear una imagen estándar y no tener que fijarse en los detalles de cada uno, haciendo que el atractivo medio que percibes aumente. Número 4. Las vidas posibles de los extraños. Hay ciertas cosas que cuanto más las piensas, más extrañas se vuelven. Una de ellas y la más extendida es la idea de la muerte. El cerebro no está diseñado para percibir su propia no existencia, por eso es tan complicado llegar a ese sentimiento de vacío que todos hemos tenido alguna vez. Ese momento de lucidez que te deja mal, te deja angustiado, pero que se va con mucha facilidad. Eso agradéceselo a tu cerebro, intenta protegerte. Otra de esas ideas extrañas que solo vienen en momentos de lucidez es cuando observas a los demás y tratas de imaginar las posibles vidas que ha tenido y que le han llevado a sentarse contigo en el autobús, por ejemplo. Ha pasado por tantas cosas, ha conocido a tanta gente con sus preocupaciones e ilusiones, como tú. Si te lo imaginas con todos, terminas por saturarte y cada vez cuesta más y más concebir la idea. Del mismo modo que el cerebro no está diseñado para percibir su no existencia, le cuesta horrores percibir la de los demás. Eso es lo que se conoce como el problema de las otras mentes. Puedes ver a la gente, les escuchas y ves cómo se mueven, pero no puedes saber si tienen mente. Obviamente es una tontería, pero se trata más bien de una cuestión filosófica. Si las personas que tienes al lado fueran zombies, que actúan exactamente igual como personas, no tendrías forma de saber quién tiene mente y quién no. De hecho, esto es algo que ya vimos en otro vídeo, tiene mucho que ver con el solipsismo, esa idea de que en tu mundo solo sabes con seguridad que existes tú. Número 3. El problema de Molinex. Este os va a gustar. Hace más de 300 años, el científico William Molinex le escribió una carta a su amigo John Locke proponiéndole este problema. Imagina que le das un pequeño cubo y una esfera a una persona ciega de nacimiento. Esta lo tocará y le dará vueltas hasta encontrar las diferencias evidentes. Una vez hecho, le explicas cómo se llama cada uno, que lo que siente tan liso es una esfera y lo otro es un cubo. La cuestión viene en este punto. Si esa persona recupera la vista y se le ponen los dos objetos delante de él sin que pueda tocarlos, solo verlos, ¿sabrá distinguirlos? Es muy bueno porque aunque parezca imposible, y después de años y años con argumentos que los contradecían, es verdad que no sabría distinguirlos a simple vista. Él sabe cómo es la sensación de sostener la esfera, pero no tiene información de cómo es. Sin embargo, es innegable que después de un tiempo aún sin tocar esa esfera y ese cubo, sabría distinguirlos por comparación a otras cosas que sí haya tocado. Y esto es algo que ya ha pasado. El médico William Cheselden, por ejemplo, operó a un chico de 14 años de la vista y vio que le resultaba imposible reconocer las figuras al verlas, pero también señaló que aprendía muy rápidamente. Al cerebro no le hace falta que lo toques todo para saber qué es qué, basta unas pocas cosas y el resto lo hace por comparación. Número 2. La tabla de Titanic. Estás en el agua en mitad del mar después de que tu barco se haya hundido. Cerca de ti ves una tabla de madera con la que apoyarte y poder salvarte, pero encima de ella ya hay una persona y no caben dos, como en Titanic, pero en este caso es verdad que solo cabe una persona. La situación sirve para imaginar qué ocurre en el caso de que tires a la otra persona para subir tú. Es asesinato o defensa propia, porque después de todo, si no subes a esa tabla vas a morir, o si prefieres imagínatelo por el otro lado. Si eras tú el que estaba primero en esa tabla y te matan, ¿cómo deberían juzgar a esa persona? El experimento no da una respuesta correcta, deja que cada uno saque sus ideas, parecido al típico dilema de matar a pocos para salvar a muchos. Lo curioso aquí es que se dio un caso similar en 1884, cuando dos hombres, Dudley y Stephens, mataron a un tercero para comérselo. El chico asesinado, Richard Parker, había entrado en coma y los demás aprovecharon eso. La justicia en este caso dijo que la necesidad no es una justificación para asesinar, no se contempla como defensa propia. Número 1. La paradoja de la teletransportación. Lo llaman paradoja, pero es más bien un ejercicio mental que trata el tema de la identidad personal. La primera vez que se planteó, se dijo de esta manera: me pregunto si en un futuro lejano, mucho después de mi muerte, se podría reconstruir mi cuerpo célula a célula, de manera que fuese idéntica a la original. Me pregunto, en ese caso, ¿esa persona seré yo? Y si pudieran crear 3 o 4 idénticos a mí, ¿todos ellos seré yo, siendo a la vez un mismo ser?
El problema trata una de las preocupaciones más antiguas en la filosofía, que es aquello que nos hace ser nosotros. Con la carta anterior, Thomas Ray se preguntaba si una copia exacta de su cuerpo es lo único que basta para que haya otro como él, o si hay algo más. Para expresarlo más actualmente se hace imaginándonos una máquina de teletransportación. Al entrar en la máquina, tu cuerpo se desintegra y viaja hasta su destino, creándote de nuevo. ¿Esa persona que acaba de llegar eres tú, o es una copia exacta de la que también eres consciente? Como sé que con películas se entiende mejor, pondré un ejemplo. ¡Hay spoilers! Así que si no quieres saber lo que pasa en la película El Prestigio, no escuches esta parte. En la película, Hugh Jackman busca desesperado la forma de superar a su rival, y para ello le pide a Tesla que fabrique una máquina capaz de teletransportarle. Tesla lo consigue, pero a medias. La máquina lo que hace es crear dos copias exactas, una que viaja a otra ubicación y otra que no. Finalmente, para crear su truco, usa la máquina haciendo que la copia que no viaja caiga en un tanque de agua y se ahogue. Parece una trivialidad hasta que al final de la película dice que siempre y todas y cada una de las veces que se metía ahí dentro, temía ser el que se caía en el tanque de agua. Lo gracioso de esa frase es que no tiene sentido, porque él era las dos personas siempre que realizaba el truco, vivía y moría. El experimento de antes te hace pensar en todo lo que te hace ser tú y lo que pasaría en el caso de crear una copia exacta. ¿Sois dos personas distintas o un mismo ser consciente? Y yo creo que ya podemos descansar. Sin embargo, si aún tienes ganas de darle más vueltas a temas parecidos a estos, te dejo la primera parte de las paradojas, y si quieres más la segunda, y si quieres más la tercera, y si quieres más la cuarta, será por vídeos. Y nada más, familia, suscríbete, dale a like si te ha gustado, un besazo y hasta pronto.